equipo de impacto, quienes organizamos estos webinars a diario, 2 cada día, desde hace ya, bueno, 2 meses y medio, un poquito más. El día de hoy, con el gusto de encontrarnos con Wilson Rosa, él es parte de la Business School de la Cámara de Comercio y experto en Incoterms, justamente para tratar ese tema el día de hoy, términos internacionales de comercio 2020 y actualización en épocas de crisis. En unos minutitos ya le doy el pase para que pueda compartir su pantalla y comencemos con la sesión. Solo quiero contarles un poquito de impacto y por qué estamos el día de hoy acá, si es la primera vez que nos acompañan en una de nuestras sesiones, y si no, bueno, para recordar cómo va a ser la mejor manera de llevar esta sesión el día de hoy. Les cuento entonces, en Impacto somos una empresa B, apoyamos y acogemos a emprendedores y empresas de triple impacto también a través de 3 áreas de negocio. La primera son los espacios de coworking, tenemos 4 acá en la ciudad de Quito y 1 en la ciudad de Cuenca. Ahorita estaban algunos cerrados, ya poco a poco nos vamos a ir reactivando en esta semana. Cuenca ya está abierto, son espacios compartidos de oficinas y espacios puestos fijos de trabajo, es donde puedes alquilar según la necesidad que tenga tu empresa. Justamente tenemos una en la Cámara de Comercio, por el momento igual todos aquí en Quito están cerrados manteniendo las normas que debemos acatar, pero bueno, esperando la pronta reactivación. Nuestra segunda área de negocio es una aceleradora para empresas. Allí las empresas entran para fortalecer sus modelos de negocio, para mejorar en marketing, en finanzas, lo que necesiten, de manera que puedan escalar muchísimo más rápido. Y esto lo hacen a través de sesiones con expertos de Google, porque somos parte de la red de Google for Startups acá en Latinoamérica. Y nuestra tercera área de negocio es el área de consultoría en innovación para corporaciones, en donde buscamos conectar a esos emprendimientos, a esos pequeños empresarios con las corporaciones, haciendo distintos programas de innovación en los que puedan fortalecer también el ecosistema de emprendimiento acá en el país. Todo esto era nuestra realidad antes de pues, la pandemia y el tiempo que estuvimos en cuarentena. Sin embargo, nos reinventamos y nos dimos cuenta de que podíamos llevar todas estas conexiones que pasaban de manera natural en el coworking a un espacio virtual. Y es allí donde, aunque ya pasaba antes, potenciamos en este momento esta comunidad virtual. Nos dimos cuenta que apoyándonos íbamos a poder salir juntos de esto. Es así que, bueno, hoy el día de hoy están acá con nuestros webinars que son totalmente gratuitos, pero la comunidad virtual va más allá de eso. Está muy bien recibir herramientas y contenido, pero es lo que les digo, creemos que es más allá de eso y es crear una comunidad donde todos nos apoyemos. Y por eso, bueno, eso es uno de nuestros productos y es una suscripción a través de una membresía virtual en donde además de tener los contenidos, tienen conexiones. ¿Y cómo se generan estas conexiones? A través de una plataforma que tenemos en donde ya hay 750 colegas y emprendedores que ya se están conectando. Tenemos un muro de mensajes en donde puedes publicar tus necesidades o ofrecer tus servicios y encontrar allí un punto de apoyo para que tu empresa pueda seguir o surgir. También ser parte de esta membresía virtual o al suscribirte, puedes tener sesiones personalizadas con los speakers de los webinars o mentorías también 1 a 1 con tu empresa para ver en qué se puede mejorar o cómo podemos apoyarnos y ayudarnos directamente. Además, obtienes las grabaciones de los webinars el mismo día que se realiza la sesión, a diferencia de las publicaciones que hacemos de las grabaciones 2 semanas después en nuestro canal de YouTube. Entonces, si quieren más información de cómo suscribirse a nuestra membresía virtual, es una mensualidad de $9,99. Pueden dejarnos su correo en el chat o ingresar a www.impacto.net/comunidad virtual y ahí tienen toda la información para que puedan ser parte también de esta comunidad que ahora más que nunca pues es súper importante las conexiones. Les recordamos que los webinars los hacemos a diario, tenemos nuevo horario por la tarde, en la mañana siempre han sido a las 11 de la mañana y por la tarde, como el día de hoy, a las 5 de la tarde para su comodidad. Estos son los webinars, bueno, ya nos queda el del día de mañana, a los que pueden asistir, si quieren hacer screenshot para que no se pierdan de ninguno, y entrando a impacto
www.wixoncommerce.net/comunidad virtual también encuentran todos los links para que puedan registrarse de manera gratuita. Y bueno, cualquier cosa, si necesitan las grabaciones de los demás, ya saben que también pueden unirse a la comunidad virtual. Finalmente, de mi parte, les cuento un poquito de las reglas de convivencia para que esta sesión salga de la mejor manera. Esta es una sesión grabada por todos los beneficios de comunidad virtual que les comentaba anteriormente. Les pedimos que por favor puedan mantener apagados sus micrófonos y que realicen las preguntas de manera escrita por el chat. Las vamos a responder al final, vamos a tener 45 minutos de sesión con Wilson y vamos a tener 15 minutos para responder sus preguntas. Allí vamos a ir en el chat leyendo y compartiendo todos. Y justamente un minutito antes de pasar a las preguntas, va a salir una ventana emergente en nuestra pantalla, en donde van a tener una encuesta para saber en qué podemos mejorar. Son 2 preguntas sencillas, no toman ni un minuto responderlas y nos ayuda muchísimo a mejorar cada día más en nuestros contenidos y en nuestros webinars. Y de igual manera, los que son miembros de la comunidad virtual van a poder tener una sesión de networking con nuestro speaker, con Wilson, después de esta sesión, una sesión más privada para conectar y para responder preguntas específicas. Eso es todo por mi parte. Les dejo entonces con Wilson. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que él pueda entrar. Nada, bienvenido y bueno, el micrófono es todo tuyo. Gracias, María Angélica. Buenas tardes con todos. Les agradezco mucho por tenerme esta tarde aquí. Gracias a Impacto por haberme invitado y también gracias a la Cámara de Comercio de Quito por permitirme dirigirme a ustedes en nombre de la Cámara de Comercio Internacional y de la Cámara de Comercio Internacional capítulo Ecuador. Esta tarde quisiera hablarles un poco acerca de Incoterms. Voy a hablar bastante poco. Quisiera más bien que esta sea una conversación muy dinámica, así que los invito a todos ustedes a que puedan ir escribiendo las preguntas conforme vayamos avanzando. Voy a dedicarle poco tiempo a la exposición y mayor cantidad de tiempo a responder preguntas que ustedes tengan. Así que, de nuevo, buenas tardes. Mi nombre es Wilson Rosado. Soy gerente financiero de la Cámara de Comercio de Quito y CFO del capítulo de Ecuador de la Cámara de Comercio Internacional, que es la dueña en Ecuador y representante de los Incoterms 2020, de los Incoterms en general y de la actualización 2020. Los términos, qué es lo que vamos a hablar hoy de manera muy rápida porque el tiempo es bastante corto. En realidad, este es el temario para un seminario de 8 horas, que es el que normalmente damos. Sin embargo, voy a tratar de ir lo más rápido que pueda. Vamos a hablar qué son los Incoterms, qué regulan los Incoterms, qué no regulan los Incoterms. Vamos a hablar un poco acerca de la evolución en el tiempo que han tenido los Incoterms, cuál es el uso correcto. Vamos a discutir las 10 obligaciones del vendedor y las 10 obligaciones del comprador. Y finalmente vamos a hablar acerca de la clasificación de las reglas Incoterms. Y vamos a topar muy por encima los principales cambios de la versión 2020 de Incoterms. No vamos a alcanzar a revisar cada una de las 11 reglas porque, como les decía, esto nos tomaría más o menos 8 horas, pero las vamos a discutir muy por encima y voy a poder responder las preguntas específicas que ustedes tengan respecto de las reglas en la última parte de este seminario. Muy bien, comencemos. Entonces, muchos de nosotros que estamos, entiendo, relacionados con el comercio exterior, sabemos o hemos escuchado por lo menos acerca de los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Dicen que son unas cosas que funcionan para importaciones y exportaciones, pero ¿quién emite los Incoterms? Los Incoterms son emitidos o fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, o ICC por sus siglas en inglés, International Chamber of Commerce, es una organización empresarial que tiene más de 6 millones de afiliados alrededor del mundo. Este año cumplió 100 años de haber sido fundada
y representa los intereses comerciales de los niveles más altos en las tomas de decisiones. La Cámara de Comercio Internacional, o ICC, sin ser un país, es el único organismo internacional que tiene una silla dentro de la Organización de Naciones Unidas, dentro de la ONU, para hablar acerca de cosas que tengan que ver con el comercio internacional entre todos los países. Entonces, si la ONU quiere hacer un pronunciamiento acerca de cualquier tema relacionado con el comercio, nosotros levantamos la mano y nuestro presidente dice, ok, miren, ustedes saben mucho de política, pero de comercio quienes saben es la Cámara de Comercio Internacional. Así que es así como la importancia que tiene la Cámara de Comercio Internacional dentro del comercio a nivel del mundo. Los Incoterms son, como les dije, fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional y tienen una marca, tienen un logo, tienen ciertas características que tienen un derecho de autor. La Cámara de Comercio Internacional, con el ánimo de masificar el conocimiento, permite que cualquiera pueda hablar acerca de Incoterms, siempre y cuando se cite a Incoterms como una creación o como un derecho de la Cámara de Comercio Internacional. Por eso, en las publicaciones oficiales van a encontrar ustedes Incoterms con una R de marca registrada después de Incoterms. Les voy a mostrar ahorita, este es Incoterms del 2010 y aquí ven la R, que es una marca registrada. Y esta es la versión Incoterms 2020 y aquí está la R, que también es una marca registrada. ¿De acuerdo? Lo que busca o la intención de la Cámara de Comercio Internacional no es que nadie hable de Incoterms o cobrarles derecho a todo aquel que hable acerca de las reglas. No, lo que busca Incoterms es que se formalice el uso de los términos internacionales de comercio. Que si vamos a hablar de Incoterms, sean los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional. Porque yo me acuerdo que en algún momento cuando estaba haciendo una de mis carreras, alguien me dio una clase de tricoterms. ¿Y qué son los tricoterms? Bueno, eran unos términos de comercio internacional que fueron creados por una persona, por un experto, un gran conocedor de la materia. Sin embargo, esos términos no eran de la Cámara de Comercio Internacional y no estaban avalados por ICC. Para que sean los términos de comercio internacional, recuerden que debe tener la R de derechos de autor. ¿Y por qué estoy enfocándome mucho en esto? Porque, como les dije, también trabajo para la Cámara de Comercio de Quito y dentro de la Cámara de Comercio de Quito tenemos el centro de arbitraje y mediación más importante del país. Y este centro de arbitraje y mediación recibe demandas de los comerciantes que no se han logrado poner de acuerdo y a veces en sus contratos no hacen referencia a los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional, sino que en su contrato ponen las abreviaturas de cualquiera de las reglas. En lugar de poner Incoterms, solo ponen DAP. Y que con eso, como son muy conocidos, normalmente la gente ya dice, ok, ya sé de qué se trata. Pero cuando vamos a una instancia legal, cuando vamos a tener que demandar a nuestro comprador o a nuestro vendedor porque no nos logramos poner de acuerdo, necesitamos que esté absolutamente claro que son Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional. Y bueno, ¿qué son los Incoterms de esto que tanto está hablando este man? No, este Wilson, ¿qué son esos Incoterms? Los Incoterms son las reglas de la Cámara de Comercio Internacional para el uso de los términos comerciales, nacionales e internacionales. Aquí vamos a romper un mito. Hace algún tiempo, alguien decía, no, pero es que los Incoterms solo se usan para importaciones y exportaciones, así que no importa si yo no me lo sé muy bien. Pues déjenme decirles que desde la versión del 2010 ya encontramos que los Incoterms
No sé por qué no veo. A ver, aquí ya. Ya encontramos que los Incoterms son reglas para el uso nacional e internacional. Entonces, mucho ojo. Y de hecho, uno de los clientes de la Cámara de Comercio de Quito y de la Cámara de Comercio Internacional es Corporación A Favorita. Y Corporación A Favorita ya comenzó a utilizar desde la versión del 2010 los términos para las entregas que le hacen en las bodegas aquí en la ciudad de Quito. Entonces, para que vayamos rompiendo mitos, los Incoterms pueden ser usados para importaciones y exportaciones, sí, pero también para compras locales. ¿Y por qué este cambio? ¿Por qué ahora también se pueden usar para compras locales? Porque recordarán aquellas personas que han estudiado comercio exterior que hace algún tiempo Estados Unidos tenía sus propios términos de comercio internacional. Y sí, ellos tenían Free on Board o FOB, pero era un FOB no de ICC, no de Incoterms, sino del organismo que regulaba el comercio internacional dentro de Estados Unidos. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional, en el afán de hacer estas reglas mucho más inclusivas, lo que hizo fue en estas negociaciones, en las asambleas, lo que hizo fue decirle a Estados Unidos, ok, abandona tus términos que los usas solo contigo, solo dentro de los 50 estados, y comienza a usar los términos internacionales del comercio, que hasta ese momento eran solo de comercio, eran solo para importaciones y exportaciones. Y Estados Unidos dijo, pero no puedo, porque resulta que dentro de Estados Unidos también hay compra-venta entre el estado de la Florida y el estado de California, de una costa hacia la otra costa. ¿Y cómo vamos a definir ahí las obligaciones y los riesgos? Entonces, a partir de ese momento, para que Estados Unidos pudiera utilizar Incoterms dentro de Estados Unidos en las compraventas de los diferentes estados, es que se cambió y se puso que Incoterms también son términos que se pueden utilizar en transacciones domésticas. Estos términos nos definen tres cosas, que ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero básicamente nos habla de las obligaciones de la parte vendedora y de la parte compradora. Y aquí hay otro mito que tenemos que romper. Cuando normalmente la gente dice, ok, si no es obligación del uno, de ley es obligación del otro. Entonces, si el comprador no tiene que contratar el seguro, de ley lo tiene que contratar el vendedor. Pues no, señores. Hay que fijarse muy bien en las reglas, hay que fijarse muy bien en lo que me dice cada una de las 10 obligaciones de compradores y vendedores, porque no siempre lo que no es obligación del uno es obligación del otro. Por ejemplo, el seguro. El seguro, yo tengo únicamente dos términos en los que el seguro es una obligación de contratar, y ese es CIF y CIP. Son los dos únicos términos donde se establece la obligación de contratar seguro. En los otros términos dice la obligación, dice que lo deja a acuerdo entre las partes. Las partes pueden tener el acuerdo y decidir quién lo puede contratar, pero la obligación solo existe, la obligación de contratar seguro en una transacción solo existe en dos términos, CIP y CIF. Así que, ojo, ese es otro mito que quisiera que vayamos rompiendo. Muy bien, hablemos ahora acerca de qué regulan los Incoterms. Los Incoterms regulan únicamente tres cosas. Si algo se van a acordar de esta conversación que estamos teniendo, por favor que sean únicamente estas tres cosas. Los Incoterms regulan las obligaciones del comprador y del vendedor,
regulan los riesgos porque establece cuándo se hace una transferencia de riesgos, hasta qué momento es riesgo del comprador y desde qué momento es riesgo del vendedor, y regula los costos, esta distribución de costos que antes, hasta la versión 2010, los costos estaban en cada una de las reglas. Ahora tenemos un artículo específico que es A9, donde hablamos acerca de allocation of cost o repartición de costos. Entonces, más adelante ya vamos a ver cada uno de los 10 artículos. Quisiera que se acuerden de estas 3 cosas. Incoterms regula las obligaciones del comprador y el vendedor, los riesgos, quién asume cada riesgo, el comprador o el vendedor, y los costos. Para aquellos que no hayan tenido nunca una relación cercana con los Incoterms, como María Angélica, un poco lo logro ver por su cara, esta es una cosa bastante técnica, ¿ok? Entonces, hay carreras en las que te enseñan comercio exterior, donde tienes materias completas acerca de Incoterms. Entonces, entender esto es bastante complicado, así que tengámonos un poco de paciencia a nosotros mismos. Entonces, acuérdense que los Incoterms regulan 3 cosas. Regulan las obligaciones del comprador y vendedor, los riesgos y la transferencia de los riesgos, sobre todo, del comprador hacia el vendedor, y los costos. ¿Y qué no regulan los Incoterms? Los Incoterms no hablan acerca del pago, no dice cuando el comprador transfiere el riesgo al vendedor, el vendedor le pagará al comprador. No hay ningún artículo de Incoterms donde habla acerca de eso. No regula la propiedad, no dice cuando el comprador ya es dueño de la mercancía, en el momento en el que se sube al buque o medio de transporte, cuando le emiten la factura, cuando se hace la desaduanización, cuando se hace la nacionalización en el país de destino. Incoterms no habla acerca de la propiedad. Para eso hay reglas, hay normas subyacentes, porque en el mundo la propiedad está regulada por otras normas, por otras normas o por otras leyes. En el caso de Ecuador, hay algunos cuerpos legales que hablan acerca de la propiedad de las mercancías. Es el código, es la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, es es la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, y es el Código de Comercio. Estos 3 cuerpos hablan acerca de quién es el dueño de la mercancía. Estos 3 cuerpos, obviamente, de acuerdo a la pirámide de prevalencia de leyes, están superditados por la Convención de Viena. Tampoco me habla acerca de las garantías. Incoterms, en ninguno de sus 10 artículos, en ninguna de sus 11 reglas, me dice cómo el comprador puede exigirle al vendedor que le reponga la mercancía a cambio de una garantía. Incoterms no habla de eso. Y tampoco Incoterms habla acerca de los incumplimientos. No nos dice qué pasa si es que el comprador no cumple con su palabra o si el vendedor no cumple con su palabra. No habla acerca de eso. Y entonces, si los Incoterms no hablan acerca de estas 4 cosas y únicamente hablan acerca de las 3 cosas que habíamos hablado antes, que son las obligaciones del comprador y el vendedor, los riesgos y los costos, si solo me habla de esas 3 y no regula ninguna de estas 4 cosas, que son pago, propiedad, garantía e incumplimientos, entonces, ¿cómo hacemos los comerciantes? Pues hay una respuesta para eso. Los comerciantes tenemos que proteger la relación comercial con algunas cosas, principalmente con el contrato de compraventa. Y aquí hay otro mito que quiero romper.
El contrato de compraventa, normalmente cuando doy estas clases les pregunto a los participantes, pero entiendo que Impacto tiene aquí una política de que las preguntas están al final, así que no les puedo preguntar, pero les voy a decir y les voy a comentar en mi experiencia cuáles son las respuestas. ¿Nosotros firmamos un contrato cada vez que compramos y vendemos una cosa? ¿Nosotros hacemos un contrato cada vez que compramos o vendemos una cosa? La respuesta normalmente me dicen no, no. Yo solo le escribo un correo, le pido que me mande una cotización y el vendedor me manda la cotización, yo le respondo un correo y le digo que acepto y nos ponemos de acuerdo con quién va a asumir cada parte de la importación o la exportación. Y ahí hay un error, porque la Convención de Viena en el artículo número 11, me dice que, y normalmente esto le hago leer a las personas, pero ahora lo voy a leer yo. Me dice que el contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito, ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier medio, incluso por testigos. ¿Qué quiere decir el artículo 11 de la Convención de Viena? De la cual Ecuador es signatario y el Congreso ecuatoriano en su momento, o Asamblea ahora, ratificó la Convención de Viena como ley de la República del Ecuador. Lo que dice este artículo es que cuando usted y yo acordamos alguna cosa, estamos haciendo un contrato. Y me dice que no tengo que tenerlo firmado y que no, estoy hablando de compra-venta de mercancías, no estoy hablando de régimen laboral, ni de régimen civil, ni de régimen de inquilinato. Estoy hablando de compra-venta de mercancías. Que solo se necesita el acuerdo entre las partes y para aprobar el acuerdo únicamente se necesita. ¿Qué se necesita? El artículo 14 me dice que se necesita una oferta, es decir, cuando el vendedor me manda por correo una oferta y una aceptación, cuando el comprador dice, tu oferta me gusta, la acepto, en ese momento se estructura un contrato. Es decir, que si que ya hemos estado haciendo contratos, solo que no lo habíamos sabido, pero de ahí la importancia de leer ciertos cuerpos legales como la Convención de Viena, que es el mayor cuerpo legal que habla acerca de la compraventa de mercancías. Entonces, la Convención de Viena, a pesar de ser el mayor cuerpo, tampoco me habla acerca de la propiedad. Y dice literalmente la Convención de Viena que relegará esos aspectos a las leyes subyacentes de cada país de destino, de cada país donde se realice la transacción. Y entonces ahí surgen algunas otras dudas, pero acuérdense que en Ecuador hay 3 cuerpos legales que me hablan acerca de la propiedad de la mercancía. La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, también llamada LORTI, su reglamento de aplicación y el Código de Comercio. Estos 3 documentos me hablan acerca de eso. Las penalidades, me dice la Convención de Viena o los Incoterms me hablan acerca de las penalidades. No, ninguno de los dos. Pero hay una cosa fantástica que es el contrato. Ya vimos que hemos estado haciendo contratos a pesar de que no los hemos estado firmando en compraventa internacional de mercancías. Pues yo los invito, señores, a que hagan un contrato bien hecho, a que se descarguen una cláusula de un modelo de contrato desde la página de la Cámara de Comercio de Quito, www.ccq.es. Ahí pueden ir al Centro de Arbitraje y Mediación y ahí van a encontrar cláusulas, modelos para arbitraje, para compraventa internacional de mercancías, o si no, que puedan escribirnos a nuestro correo wrosado@lacamaradequito.com y nosotros le vamos a poder ayudar. La Cámara de Comercio de Quito tiene un departamento entero dedicado al comercio exterior para apoyar a nuestros socios. Ya han pasado 17 minutos, estoy hablando muy lento porque no nos va a alcanzar el tiempo. Recién voy por la lámina 10.
esto me habla acerca un poco de la historia de los Incoterms, cómo han ido evolucionando. La primera versión de Incoterms se comenzó a realizar en 1923 con los Mercantes de La Paz y se publicó por primera vez en 1936. ¿Y por qué salen los Incoterms? Porque la gente decía, bueno, cuando me mandan las especies desde India hasta España, pues me las mandan de una forma, pero cuando compro madera desde Canadá hacia España, me mandan la mercancía de otra forma. El uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Entonces, los Mercantes de La Paz, después de la Segunda Guerra, después de la Primera Guerra Mundial, lo que dijeron es, pongámonos de acuerdo, escribamos todos las cosas que tengamos en común y que eso sea regla para todos. Así fue como nacieron los Incoterms, han tenido algunas revisiones. A partir de 1980 se han comenzado a hacer revisiones cada 10 años, 1980, 1990, 2000, 2010 y la última versión que es la versión 2020. Creemos que no vamos a tener que esperar 10 años para la nueva versión de Incoterms porque las cosas han cambiado un montón. Bueno, aparte de esta pandemia, blockchain, smart contracts y diferentes mecanismos de inteligencia artificial que ahora dejan muy poco espacio para la duda. Entonces nosotros creemos que los Incoterms tienen que irse adaptando y creemos que van a cambiar antes del 2030. Aquí está un poco cómo estaban clasificados los Incoterms en el año 2000. Para quienes estudiamos en esta época van a revisar este logo y vamos a suspirar y decir, ay, sí, yo me acuerdo cuando estábamos estudiando eso. Pues muy bien, en el año 2000 los Incoterms estaban clasificados en 4 grupos que pedagógicamente o académicamente se utilizaba como grupos de destino o grupos de salida o reglas de llegada o reglas de salida. Eso se fue cambiando un poco y ahora la clasificación a partir del 2010 y que prevalece en la versión 2020 también, la clasificación únicamente es por el modo o modos de transporte. Y hay 2 clasificaciones. Perdón. No se preocupen, no los puedo contagiar por videollamada. Hay 2 clasificaciones y es por aquellas reglas que están hechas para cualquier modo o modos de transporte, lo que normalmente se conoce como transporte multimodal, pero que ICC nos dice que debemos llamarlo así, cualquier modo o modos de transporte. Y es cuando, por ejemplo, tenemos un transporte inland, hasta el puerto y luego desde el puerto de origen hasta el puerto de llegada tenemos otro tipo de transporte y luego tenemos otro tipo de transporte outland o en destino. Eso, para ese tipo de transacciones tenemos las siguientes reglas. Ex-work, free carrier, o FCA o franco o libre transportador, CPT o flete pagado hasta, CIP o costo seguro y flete pagado hasta, DAT o entregado en terminal, DAP o entregado en lugar y DDP entregado con los costos pagos. Y tenemos 4 reglas que son exclusivas para transporte marítimo y para transporte por vías internas navegables. ¿Cuáles son estas? Estas son fast o free alongside ship o entrega o franco al costado del buque. Tenemos free on board o franco a bordo del buque. Tenemos costo y flete o cost and freight. Y tenemos cost, insurance and freight o costo, seguro y flete pagado hasta. Y aquí hay una cosa que quisiera que notemos y es que, a ver, regresemos. Y es que
Sobre todo en el negocio de las flores y sin alusiones personales, no sé si hay alguien aquí que se dedique al negocio de las flores, hemos visto en algunos reclamos en el Centro de Arbitraje y Mediación que dicen, este es un FOB aéreo. Y yo cada vez que alguien dice eso digo, no puede ser, están asesinando las reglas de Incoterms, porque no existe tal cosa, no hay un FOB aéreo. Free on board es franco a bordo y habla acerca de los buques, no habla acerca de otro tipo de medio de transporte, porque la regla free on board fue concebida para transporte marítimo o para transporte por vías internas navegables. Pero no lo dice Wilson, que ya está hablando como loco y ya no le creemos nada. No, no lo dice Wilson. Lo dicen las reglas. Solo hay que ir y leerlas. Hay que ver qué dicen las reglas. Leamos, ya tengo como que muy esto. Leamos, los invito a escucharme lo que dice la regla Free on Board acerca del transporte. Y dice, modo de transporte en su segundo párrafo dice, esta regla solo ha de utilizarse para el transporte por mar o por vías navegables interiores. Cuando la intención de las partes es entregar la mercancía colocándola a bordo del buque. Así, la regla free on board no es adecuada cuando la mercancía se pone en poder de un porteador antes que esté a bordo del buque, como por ejemplo cuando se pone en poder del porteador en una terminal de contenedores. Cuando este sea el caso, las partes deberían considerar la posibilidad de utilizar la regla FCA o Free Carrier en lugar de la regla Free On Board. Y así podríamos seguir leyendo las reglas. Por el momento, solo les pido que crean en lo que les estoy diciendo y si tienen alguna duda que vayan a la publicación oficial y lean lo que dice la publicación oficial de Incoterms y ahí les va a decir que Free on Board primero fue creada para transporte marítimo o por vías internas navegables y que no ha sido concebido para mercancía contenerizada. Porque generalmente cuando se envía mercancía contenerizada, no se pone, la transmisión del riesgo se hace cuando está a bordo del buque, pero el vendedor no puede llegar a poner la mercancía a bordo del buque. La entrega generalmente a un agente afianzado de aduanas que se encarga de compilar la mercancía, de hacer montoncitos más grandes y hacer un solo envío. ¿Ok? El uso adecuado de los Incoterms, la recomendación es que ustedes cuando vayan a poner un Incoterms, consideren 4 cosas: el debido punto, el debido lugar, la debida forma y el debido tiempo. Si utilizo estas 4 observaciones, voy a estar haciendo un contrato bastante fuerte, ¿de acuerdo? Y cuando tenga que hacer una demanda, porque los Incoterms no se usan de manera adecuada, pero no pasa nada. ¿Qué ocurre cuando todo estaba bien? El matrimonio entre comprador y vendedor era una maravilla y de repente, Sorok, el barco se hunde en medio Atlántico. Ahí sí, ahí recién revisemos, ¿tenemos contrato? ¿No tenemos contrato? ¿Qué dice el Incoterms? ¿De quién era la responsabilidad? ¿Quién tenía que contratar el seguro? Nadie tenía que contratarlo. ¿Quién va a reponer la mercancía? Tengo que pagar, la operación se hizo con una carta de crédito y la condición era que el pago se hacía en el momento en que la mercancía se embarcaba, pero ahora yo no voy a recibir la mercancía. ¿Cómo voy a hacer para pagarle? No tenía seguro porque resulta que me era más caro, así que yo dije que iba a poner el 1% según lo que dice la aduana, en lugar de contratar una póliza de seguro que generalmente es 0.35% del costo de la mercancía declarada. En ese momento es que comenzamos a darnos golpes de pecho y a decir, bip, 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 ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo de acá? Así que
Recomendación, utilicemos de manera adecuada los Incoterms poniendo estas 4 cosas. Debido término, perdón, debido punto, debido lugar, debida forma y debido tiempo. Cuando ponemos únicamente Guayaquil, no con Guayaquil, ¿qué tal Guadalajara? ¿Qué tal que sea la primera importación y la primera exportación de un comprador y de un vendedor? Y recibe una llamada y le dice, oye, mándame a Guadalajara. Y dice, ok, te mando a Guadalajara. Pero quien estaba hablando era un mexicano, pero el vendedor pensó que era un español y le mandó a Guadalajara, España, en lugar de mandarle a Guadalajara, México. Ustedes dirán, no puede ser que hayan casos tan absurdos. Pues yo, con conocimiento de causa, les puedo decir que sí, que en la Cámara de Comercio Internacional y en el Centro de Arbitraje y Mediación revisamos casos como estos. Entonces, Incoterms no nos habla acerca de la economía de palabras. Dice, usted ponga en su contrato todo lo que quiera poner. Y en el término ponga todo lo que quiera poner. No se limite a solo poner 3 siglas, FOB, CPT o DAP. Ponga todo lo que quiera poner. Nosotros, desde la ICC, recomendamos poner estas 4 cosas. El término FOB, el punto tan claro como sea posible. Si tengo que escribir 3 líneas, pues las escribo, no hay problema, no me van a cobrar ni más ni menos por ser específico. Así que la invitación es, seamos específicos cuando redactemos nuestros contratos de compraventa de mercancías. Y aquí los Incoterms, ¿cómo funcionan? Y este es un libro que hay que aprender a leerlo, porque no se lee como cualquier libro. Los Incoterms funcionan de la siguiente forma. Primero, primero en la versión 2020, y aquí va uno de los principales cambios, dentro de la publicación oficial hay unas notas introductorias, donde se habla acerca de todos los artículos y de todas las cosas relacionadas con los Incoterms. Son 78 párrafos o 78 artículos que hablan acerca de esto. Después vemos la regla, cada una de todas las reglas. Y tenemos además en cada regla una nota explicativa, donde me va diciendo, ojo, estás usando esta regla la recomendamos para tal cosa, no para tal cosa, como lo que les leí acerca de Free on Board, de franco a bordo, que no debe ser utilizado para mercancía contenerizada y tampoco debería ser utilizado para otro medio de transporte distinto al marítimo o vías internas navegables. Y después tenemos las reglas y vamos a encontrar las reglas A, que son para los vendedores, y las reglas B, que son para los compradores. Entonces leemos en esta página y no es que continuamos leyendo acá, no. Tenemos que cruzar la página porque hay una correspondencia entre la obligación del vendedor, que está marcada como A, y la obligación del comprador, que está marcada como B. Entonces, en un examen, en alguna ocasión yo había puesto cuáles son las reglas del vendedor. Y un estudiante me respondió A1 a 10. Y eso es correcto. Y tuve que marcarle como visto, porque esas son las reglas. Yo no había dicho que enumere cada una de ellas. La clasificación, como les dije, para aquellos que estén familiarizados con Incoterms 2010, sigue siendo la misma. Hay 2 clasificaciones, regla para cualquier modo o modos de transporte y reglas para el transporte marítimo y las vías internas navegables. Aquí vemos cuáles son las obligaciones. Acuérdense que si es A, es obligación del vendedor, y si es B de burro grande, es obligación del comprador. A1, y esta es la versión 2020 que cambió respecto de la versión 2010. A1 es obligaciones generales. Si digo A1, es obligaciones generales del vendedor. Si digo B1, es obligaciones generales del comprador.
A2 es entrega, A3 es transmisión de riesgo o transferencia de riesgo, A4 transporte, A5 seguro, A6 documentos o pruebas de entrega, A7 despacho de importaciones o exportaciones, A8 comprobación, marcado y embalaje, A9 reparto de costos. Les decía al inicio que antes en la versión 2010 en cada uno de los artículos venía diciendo si ese costo lo debería asumir el comprador o el vendedor. A partir de la versión 2020 tenemos un único artículo que es A9 que me habla acerca de la repartición de los costos. Y tenemos A10 que me habla acerca de las notificaciones. Gracias a que durante la discusión de la modificación de las reglas estuvo el primer latinoamericano, nuestro profesor Juan Diego Alzate, a quien estimo mucho, en el grupo revisor, pudieron primero modificar ciertas cosas en la traducción, porque las reglas son escritas en inglés por ciudadanos de habla inglesa, y me refiero a británicos, que tienen un inglés muy, muy técnico y cuando se traduce al español genera ciertas dudas o ciertos cambios en las traducciones. También gracias a la participación de Juan Diego Alzate, se logró colocar un artículo especial para las notificaciones. Porque ¿qué pasa cuando se acuerda una entrega en la que el comprador tiene que venir, un ex-works? El comprador tiene que venir a recoger y el vendedor tiene que tener la mercancía lista y ponerla a disposición del comprador, es lo que me dice ex-works. Pero el comprador no llegó, por cualquier motivo no llegó y se olvidó de notificarle al vendedor. ¿Qué dicen las sentencias sobre casos como estos de la Cámara de Comercio Internacional y de la Corte Internacional de Arbitraje? Dice que si no existe notificación, la mercancía se considera entregada porque fue puesta a disposición en las instalaciones del vendedor y por lo tanto el comprador está obligado a pagar el costo de las mercancías. Entonces, de aquí la importancia de tener un artículo A10, B10, que hable acerca de las notificaciones. Cualquier cosa que pase entre comprador y vendedor, buena comunicación, mejor que la del matrimonio, hay que estar muy bien comunicados. Se retrasó el agente afianzado de aduana, comunicación con el vendedor y decirle, mi agente va a llegar un poco tarde. Se retrasó el medio de transporte, comunicación igual. Eso es un poco lo que quise compartirles. La presentación es mucho más larga, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo. Como les decía, esta es una presentación o los cambios de Incoterms en la versión 2020 requieren cuando menos de 8 horas para conocerlos, pero me alegra poder haberles hablado acerca de lo que son los términos internacionales del comercio. Ahora quisiera saber a nuestros amigos de Impacto si me ayudan leyendo por favor las preguntas o si es que quisieran que profundicemos en alguna cosa en especial. Por favor, estoy atento. Muchísimas gracias, Wilson. Estamos listos para las preguntas. Entonces, bueno, tenemos a una. Cristina Mera nos pregunta, ¿en una negociación se debe indicar qué edición de Incoterms se utiliza o se asume que aplica la última edición vigente? Ok, aquí, ¿qué me dicen las reglas? Las reglas me dicen que debo indicar la versión que estoy aplicando. ¿Por qué? Porque hubo un cambio interesante en FOB versión 2000 versus la versión 2010 y decía que la transmisión del riesgo se hacía cuando la mercancía sobrepase la borda del buque. En la versión del 2010 dice cuando esté a bordo del buque. En la versión 2020 se mantiene cuando esté a bordo del buque. Entonces, digamos que este es el buque, este es el brazo de la grúa que está levantando la mercancía
y cuando estaba ya encima del buque, se rompió una uña de la grúa y se cayó la mercancía. ¿Ya estaba entregada o todavía no estaba entregada? ¿Ya se había hecho la transmisión del riesgo o todavía no se había hecho? Depende de la versión. Según la versión 2000, la mercancía ya había sobrepasado la borda del buque. Por lo tanto, la responsabilidad o el riesgo ya era del comprador. Según la versión 2010, la mercancía, a pesar de que había sobrepasado la borda del buque, todavía estaba en el aire y no estaba a bordo del buque. Por lo tanto, la responsabilidad era del vendedor porque la mercancía no estaba a bordo del buque. Mi recomendación, coloque la versión de la regla. Porque no le quita nada, no pierdes nada con poner el año de la versión de la regla. Al contrario, va a ayudar para que cuando haya algún problema, quien dirima sobre ese problema pueda entender de mejor manera el problema. Sin embargo, la Corte Internacional de Arbitraje se ha pronunciado y lo que dice es que cuando no se coloca la versión de la regla, las partes deberán proveer de pruebas o entregar pruebas que hagan, que le faciliten la tarea al árbitro o al juez para que las partes digan en función de qué regla estaban, de qué versión de regla estaban utilizando. Y aquí aprovecho para hacer un comentario respecto de las versiones. Y es que los Incoterms no me prohíben utilizar versiones anteriores. Así que si hoy, siendo 2020, entre comprador y vendedor nos ponemos de acuerdo en que vamos a utilizar FOB versión 2000, en la que decía que el riesgo se transfiere cuando sobrepase la borda del buque y no cuando esté a bordo del buque, lo podemos hacer. Los Incoterms dicen que son, ICC dice que los Incoterms son reglas de uso voluntario, no son una ley, son reglas de uso voluntario que se convierten en ley cuando se colocan en el contrato, y el contrato es ley para las partes. Hay que tener bien claro eso. En Ecuador no hay una ley que diga que se deben usar los Incoterms, pero cuando se ponen en el contrato y se dice que es Incoterms R 2020 de la Cámara de Comercio Internacional, entonces ya se vuelve ley para las partes. Y ahí sí, cualquier cosa que el juez quiera el juez o el árbitro quiera dirimir, debe ir a la versión oficial de Incoterms y leer lo que dice la Cámara de Comercio Internacional. ¿Alguna otra pregunta, queridos amigos de Impacto? Sí, Wilson, tenemos varias. Bueno, hay muchísimas personas que nos están preguntando si es que podrían tener la presentación o información más compleja sobre este tema, ya que sabemos que es bastante más larga de lo que presentaste ahora. Entonces, no sé si es que tienes alguna diapositiva con tus contactos o si quieres poner en el chat cuál es tu correo para que la gente se pueda poner en contacto contigo y conversar más a profundidad. Ok, aquí hay algunas recomendaciones y perdón por el espacio publicitario que voy a hacer, pero la Cámara de Comercio de Quito dicta un seminario de 10 horas de Incoterms. El siguiente seminario se lo va a dictar el lunes 13 de julio. Pueden contactarse con una persona que les voy a poner aquí en el chat. Se llama Jessica Vargas. Jessica, se me desapareció el chat. ¿Dónde estás, chat? Aquí. Para everyone. Ahí está el número celular de Jessica Vargas. Ella les puede dar información acerca del seminario. Ustedes, por ser de parte de la comunidad de Impacto, lo que les puedo ofrecer también es que les demos precio de socio. Normalmente el curso cuesta $100 por las 10 horas, pero a ustedes les podemos dar precio de socio que es de 70. Otra cosa es que si ustedes entran a Google, esa fue la primera pausa comercial. La segunda pausa comercial es, si ustedes entran a Google y buscan Incoterms, van a encontrar un montón de cosas. ¿Cuál de todas ellas es verdad? ¿Cómo saben que Wilson no está hablando cualquier tontería?
bueno, tiene una certificación en Incoterms por ICC Colombia y por ICC Ecuador, pero digamos que ahorita le dio Alzheimer y se volvió loco y ya no sabe lo que está diciendo. Mi recomendación es no le hagan caso a ninguna diapositiva, no le hagan caso a ninguna publicación que encuentren en Google. Vayan a la publicación oficial, vayan al libro oficial de Incoterms. En Ecuador lo pueden comprar a la Cámara de Comercio Internacional. Jessica les puede vender y también les puede dar precio de socio para los libros. Y también hay una aplicación gratuita para quienes estamos en la era moderna. Hay una aplicación gratuita que se llama Incoterms. Ahí están las versiones y ahí están, una cosa maravillosa de esta versión 2020 es que tiene dibujitos y los dibujitos me dicen dónde se transfiere el riesgo. La línea azul es para el vendedor, la línea amarilla es para el comprador. Aquí me dice dónde se transfiere el riesgo. Entonces, estos mismos dibujitos que están en el libro oficial también están en la aplicación oficial de ICC. Vayan a Google, Play Store y App Store y ahí van a poder descargar la aplicación. Y la tercera pausa comercial es que si ustedes quieren convertirse en expertos de Incoterms, la Cámara de Comercio Internacional también organiza seminarios de certificación de 40 horas. A Jessica Vargas también le pueden pedir información acerca de eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Wilson, aquí tenemos varias. Bueno, para todas las personas que nos solicitaron enviar la presentación, bueno, Wilson acaba de dar información súper extensa de cómo poder recibir mayor información sobre Incoterms, entonces anoten el contacto de la persona. Y bueno, seguimos. Teófilo pregunta, ¿por qué siempre utilizan FOB? La respuesta para eso es porque hay muchas mujeres que se llaman María y porque hay muchos hombres que se llaman Juan y porque hay muchos hombres que se llaman Manuel y porque hay pocos que se llaman Wilson. Bueno, ¿por qué digo que la respuesta a esa pregunta es la misma? Es porque es la cuestión de uso. Es que las personas se han acostumbrado a utilizar FOB, pero lamentablemente se han mal acostumbrados a utilizar FOB, porque ya vimos que FOB se debe utilizar únicamente para transportes marítimos y por vías internas navegables y recomendar no usar en mercancías contenerizadas. Entonces, ¿por qué se usa? Porque es el que más se acuerdan de cuando estaban en la universidad, pero hay 11 reglas, cada una es diferente y cada una tiene sus propias complejidades. Por ejemplo, y dependerá si es que nosotros tenemos mayor poder como compradores o tenemos mayor poder como vendedores. Porque si tenemos mayor poder como compradores, deberíamos utilizar el DDP, Delivered Duty Paid, para que me entreguen aquí en la puerta de mi bodega todo ya nacionalizado, con impuestos pagados y todo. Si tengo mayor poder como vendedor, pues yo debería vender únicamente como ex-works. Que el comprador vaya y lo recoja de mi bodega o de donde yo le diga que lo tiene que recoger. Pero cada transacción tiene sus propias particularidades y yo recomiendo, y mis amigos instructores de Incoterms también, y nuestro maestro Juan Diego Alzate también recomienda utilizar las reglas dependiendo de cada transacción que vayan a utilizar. No usen FOB porque es la más conocida, úsenla porque de verdad les brinda las garantías que ustedes necesitan para la transacción. Siguiente pregunta. Perfecto, sí, tenemos bastantes preguntas y por el tiempo no sé si es que vamos a poder responder todas, pero bueno. Digo que te interrumpa, yo no tengo problemas en quedarme unos minutos más, por mí no hay problema. Ok, perfecto. Impacto y la Cámara de Comercio de Quito tienen una relación muy buena, con mucho, la hemos cosechado durante mucho tiempo, así que lo que sea por nuestros amigos de Impacto. Ay, muchísimas gracias, Wilson. Y además quisiera agradecerte también por darles esta oportunidad a nuestra comunidad de tener acceso a precios especiales de estos cursos de Incoterms.
Bueno, muchísimas gracias. Ya saben, chicos, ya tienen un pequeño regalo por parte de la Cámara de Comercio aquí en este webinar. Entonces, muchísimas gracias. Por ser amigos entre Impacto y la Cámara de Comercio de Quito. Sí, muchísimas gracias, Wilson. Es un gusto para nosotros igual. Seguimos con las preguntas. Y estas son un poquito ya más específicas. ¿Pueden las autoridades aduaneras locales ser una complicación a considerar al momento de negociar un determinado Incoterm? Lo ¿Es son. indispensable siempre tener un freight forwarder? Un freight forwarder. Sí. Lo son. Por eso te decía que esto del comercio internacional no es algo que se pueda hacer en una hora, pero bueno, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Lo son. Las autoridades nacionales recuerden que su fin principal es primero garantizar que la mercancía entre a Ecuador pagando todos los impuestos. No estoy diciendo que tengan fines recaudatorios, pero alguien podría decir eso. Así que a ellos no les preocupa mucho el adecuado uso de las normas. Sin embargo, eso está cambiando conforme ha pasado el tiempo y aquí otra pausa comercial. Dentro de los 18 entrenadores oficiales certificados para hablar acerca de Incoterms 2020 en Ecuador, tenemos a un funcionario, un alto funcionario de la aduana que está haciendo toda una lucha para que ciertas cosas vayan cambiando en la aduana, en el método de valoración, en la forma de la declaración aduanera. No siempre tienes que tener un freight forwarder, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, no siempre tienes que tener un freight forwarder. Si estás haciendo tus primeras importaciones o exportaciones, sí recomendaría que utilices a un freight forwarder que ya es una persona que tiene sobre todo el networking para ayudarte en caso de que ocurra algo. Pero hay importaciones que se pueden hacer solos. La otra vez un amigo mío, Roberto Rosales, un gran amigo, mostraba unas fotos de Facebook donde un ex estudiante de él estaba haciendo una exportación y él mismo llevaba la mercancía en su vitara y él mismo la entregó a la gente afianzado de aduanas del comprador y ya, él no necesitó contratar, pero porque él había estudiado comercio exterior, porque tenía conocimientos de aduanas, tenía conocimientos de leyes. No siempre se necesita utilizar un freight forwarder. Chévere, Wilson, gracias. Seguimos con lo siguiente. Esta es una pregunta que la puedo hacer, dos preguntas que la puedo hacer en una porque ambas se tratan de FOB. Entonces, Paula pregunta, si se coloca únicamente FOB en la factura, ¿se entiende que es la versión 2020 o hay que especificar? Deberías especificar y acuérdate que la factura no es un contrato y que hace rato hablábamos que la forma de protegernos o de cubrirnos el trasero en caso de que ocurra alguna cosa es hacer un buen contrato de compraventa internacional de mercancías. En el contrato es donde tú debes registrar debido punto, debido tiempo, debido lugar y debida forma, las 4 cosas que hace rato decíamos que son necesarias. Y ahí yo debo poner FOB, Puerto de Guayaquil, Puerto de Aguas Profundas de Pozorja, ubicado en la calle, ¿cómo se llama esta calle? De los Cangrejales y no sé qué, en la bodega 57 de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, Incoterms 2020. Debo poner todo eso en mi contrato para así estar seguros de que el comprador y el vendedor hayan acordado que la versión que van a utilizar es la versión 2020, pero si ellos quieren pueden utilizar la versión 2010, la versión 2000, la versión 1980 si quisieran. Ok, perfecto. Tenemos también varias preguntas en lo que se refiere a vía aérea. Entonces, nos preguntan primero cuál sería el Incoterm similar a FOB en transporte aéreo. Y la persona nos pregunta que, por ejemplo, a esta persona le sucede que ellos embarcan siempre vía aérea y el agente afianzado les pide que el Incoterm sea FOB para que aduana reconozca el valor del flete original. ¿Pero qué Incoterm entonces sería correcto usar? FCA, Free Carrier,
Ese es el FOB para otros medios de transporte que no sean marítimos o de vías internas navegables. Y ahí hay una cosa, y es que la aduana en Ecuador no te puede obligar a cambiar tu término de negociación, porque ellos lo que tienen que hacer es buscar la forma. Y de hecho, el reglamento de la CAN y también nuestra, ¿cómo se llama esto? El reglamento para la declaración aduanera dice que los métodos de valoración aduanera reconocen a cualquier Incoterms para para calcular la base imponible. Lo que normalmente te piden es, cuando es un Incoterms diferente de FOB, te piden una carta de desglose de gastos. Eso es lo único que te piden. Yo sí recomiendo, tú no cambies tu acrónimo. Si acordaste CFR, pues mantente con CFR, y lo que haces es entregar una carta de desglose de costos o gastos para que ellos calculen la base imponible. Porque ¿para qué te piden eso? Es para calcular la base imponible y saber de ahí cuánto es lo que van a cobrar de aranceles e impuestos. Perfecto, tenemos una pregunta más, pero les quiero invitar, ya que Wilson está súper metido en poder responder sus preguntas y dejarles con las menores dudas posibles, les invito a que sigan poniendo sus preguntas en el chat mientras nosotros lanzamos nuestra pequeña encuesta de calidad. Recuerden que pueden hacer las preguntas en el chat al mismo tiempo que responden la encuesta. Entonces ahorita ya les debió haber aparecido en la pantalla. Para nosotros es muy importante evaluar nuestros estándares de calidad. Entonces agradecemos mucho su respuesta. Y continúo con las preguntas para ti, Wilson. Paula Naranjo nos pregunta, si voy a, supongo que es importar, 1 por 40, y si FOB no es recomendable para mercadería contenerizada, ¿qué Incoterm sería el más factible usar? Ok, eso nos decía la nota explicativa. La nota explicativa nos decía modo de transporte, y dice, esta regla solo ha de utilizarse para el transporte por mar o por vías navegables interiores. Cuando la intención de las partes es entregar la mercancía, las partes deberían considerar la posibilidad de utilizar la regla FCA en lugar de la regla FOB, Free Carrier en lugar de Free On Board. Ok, perfecto. Y tenemos la última de Carolina Plasencia. ¿Cuáles son los Incoterms que ya se están aplicando para transacciones nacionales en este año? Todos los Incoterms los puedes utilizar porque lo dice ICC a partir de la versión 2010. Dice que todos se pueden utilizar para transacciones nacionales o internacionales. Así que todos ellos los puedes utilizar, pero otra vez la recomendación es ver muy bien la transacción que vas a utilizar, ver si es que lo vas a entregar en tu medio de transporte o lo va a recoger el comprador en el medio de transporte de él, ver si es que vas a asegurar o no vas a asegurar la mercancía y todas las demás consideraciones que tienes que tener cuando haces una compra-venta. Y en función de todo eso, elegir la regla más adecuada. Pero todos ellos se pueden utilizar, las 11 reglas se pueden utilizar. Y una cosa, antes de despedirme y antes de que ya los chicos de Impacto me echen, porque hablo mucho, es un llamado, este es un favor personal a todos ustedes que han estado el día de hoy escuchándome. Y es que en el futuro, cuando ustedes hablen acerca de estas reglas, aunque estén hablando de una sola de ellas, debemos mencionarlas como Incoterms, terminada en S, porque son todo el conjunto de reglas. Incoterms FOB, Incoterms DDP, Incoterms CPT, todos los Incoterms, todos, aunque esté hablando de uno solo, son Incoterms, terminado en S. ¿Listo? Listo, Wilson, muchísimas gracias. En verdad que ha sido un webinar de altísima calidad. Se nota que eres uno de los expertos más, valga la redundancia, expertos en este tema de Incoterms, que es algo muy específico, pero para las personas que se conectaron
se nota, o sea, las personas que se registraron se conectaron, así que es un tema que definitivamente lo necesitaban y la gente estuvo conectada hasta el final, entonces te agradecemos muchísimo por tu disposición para realizar este webinar y por tu valioso conocimiento que no todo el mundo lo tiene. Entonces, en verdad te agradezco y te felicito. Muchas gracias, amigos de Impacto. Otra vez la recomendación, si quieren emprender, por favor, llamen a Impacto. Impacto les puede ayudar en todo lo que tiene que ver con emprendimientos. Y también, si necesitan ayuda acerca de importaciones y exportaciones, por favor, llamen a la Cámara de Comercio de Quito, 1-800-SQ, o llamen a Jessica. Jessica Vargas les va a ayudar en todo lo que tenga que ver con asesoría en lo que ustedes necesiten. A mis amigos de Impacto les agradezco mucho por haberme tenido aquí esta tarde. También le agradezco a la Cámara de Comercio de Quito por permitirme poder hablar con ustedes. Los invito a que todos ustedes entren a la página web de Impacto y que también entren a la página web de la Cámara de Comercio de Quito. Ahí hay grandes noticias para todos. Y con los que tienen la membresía premium, nos vemos en un ratito. Y con los que no la tienen, cómprenla para que nos podamos ver en un ratito. Sí, de eso te quería comentar sobre la sesión privada. Tuvimos la oportunidad de responder todas las consultas, entonces nos tendremos ahora en este momento. En verdad, Wilson, muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarle tiempo a la comunidad de Impacto para responder estas preguntas. Y gracias por hablar también de nosotros. Como pueden ver en la pantalla, nosotros tenemos, y para los que se perdieron al principio, nosotros tenemos una membresía de comunidad virtual premium. Eso quiere decir que ustedes van a tener acceso a membresías de Cloudworking, acceso inmediato a este video, por ejemplo, lo van a recibir a las 7 de la noche para que ustedes lo puedan revisar, cualquier cosa que no les quedó claro. También acceso para tener conexiones y trueques con más de 750 miembros. Entonces es una oportunidad perfecta para seguir estando en contacto de negocios o de otras cosas mientras nos dura estos momentos de pandemia. Entonces, si quieren recibir mayor información sobre la comunidad virtual y cómo unirse, pueden dejarnos su correo en el chat para nosotros ponernos en contacto inmediatamente. También queremos agradecer finalmente a todas las personas, a todas las entidades que nos dejan llegar más lejos con nuestros webinars, a todos nuestros aliados de difusión. Gracias a ellos ustedes se enteran de estos webinars y puedan participar y seguir enriqueciéndose de conocimiento. Y bueno, gracias totales a ti, Wilson, y a todos los participantes por estar aquí el día de hoy. Les esperamos el día de mañana en nuestro webinar de las 11 de la mañana y de las 5 de la tarde. Y la próxima semana con nuestra programación que ya se encuentra en nuestras redes sociales. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias. Listo. Entonces...